Navidad o Navidades. En época de pesebres, arbolitos de Navidad, luces, Papá Noeles, valdría la pena hablar de cómo solía celebrarse la Navidad en el continente europeo para darnos cuenta de lo mucho que ha cambiado de esta celebración del 25 de diciembre en el planeta. Como sospecharán, la Navidad nunca fue celebrada de la misma manera en los distintos países de Europa, y no podía ser de otra manera, porque esta fiesta religiosa responde a diversos criterios culturales, haciéndola diferente de un país a otro, debido, entre otras cosas, al medio ambiente, al nivel de cristianización de los diferentes pueblos europeos y a la zona geográfica en la cual esta fiesta se celebraba. Esto quiere decir que un ruso, un inglés, un italiano, un francés no solían celebrar la Navidad de la misma manera, cosa que la globalización y la influencia norteamericana ha modificado definitivamente. Entremos en materia, retrocediendo en el tiempo para ver cómo se celebraba antaño el nacimiento del famoso Jesús de Nazaret. Lo primero que debemos saber es que la Navidad no ha sido siempre una fiesta fija celebrada el 25 de diciembre. En realidad, en la Europa medieval, por ejemplo, era una conmemoración que cada provincia de Europa festejaba a su manera. La Navidad es entonces una fiesta mucho más antigua que el mismo nacimiento de Jesús, que conmemoraba primero el solsticio de invierno y que los romanos llamaban las fiestas saturninas o las Saturnalia. Fue por eso que el Papa Julio I decidió hábilmente hacer coincidir el nacimiento de Jesús con una de las fiestas más importantes del calendario imperial romano. El origen de la Navidad es en consecuencia una fiesta solar que marca el solsticio de invierno y la lenta progresión de las horas de luz en el hemisferio norte. Lo que resulta más complicado es que esa misma fecha se utilizaba también para conmemorar, por ejemplo, el Año Nuevo en la Galia, lo que hizo que en Francia, sí, como un ejemplo de un país en Europa, existiera durante varios siglos una terrible confusión entre el Año Nuevo y la Navidad. Se celebraban el mismo día. Este incómodo problema para la Iglesia Católica francesa hizo que los reyes tuvieran que promulgar un mandato en 1563 que decía oficialmente que el año debía comenzar el 1 de enero y no el 25 de diciembre, como se había celebrado durante siglos. Fue así como la celebración del nacimiento de Jesús, de los pastorcitos y de los Reyes Magos se convirtió en el elemento clave de la Navidad antes de la aparición de aquel gordito barbudo y vestido de rojo que conocemos como Papá Noel. Como les venía diciendo, hasta hace muy poco, en Francia, cada provincia celebraba la Navidad a su manera, y no me extrañaría que aún hoy en día haya vestigios milenarios en algunas regiones aisladas de Europa, sea en los Balcanes, sea en el Cáucaso, sea en algunos lugares de la misma Rusia. El mundo rural guardó por mucho tiempo algunos ritos que remontan a la antigüedad y que se asemejan más a los sacrificios romanos que a los buñuelos y natilla o las diferentes comidas en sus respectivos países con las que se celebra la Navidad. Por ejemplo, en muchas regiones de Francia, la Navidad se comenzaba regando vino sobre una torta navideña antes de quemarla en una hoguera. Esto es muy curioso. De la misma manera lo hacían como los romanos iniciaban sus presagios antes de dar comienzo a cualquier acto político. Esta práctica se puede leer en las descripciones de las celebraciones romanas escritas por grandes personajes romanos de la antigüedad como Cicerón, Tito Livio y muchos otros. Pero la Navidad, que parece hoy en día tan homogénea a donde quiera que uno vaya, fue tan variada en Europa como países y culturas viven en ese continente. Por ejemplo, en Bohemia, la actual República Checa, los campesinos, después de la cena navideña, enterraban los restos de la comida cerca de un árbol frutal para volverlo más fértil. Y personalmente me tocó
ver y comer en la frontera entre Bohemia y Polonia el plato navideño bohemio por excelencia, es decir, la carpa, pez o pescado con sabor a lodo del fondo de los estanques checos, lo que es más una práctica pagana propia de los eslavos que esta celebración cristiana y hoy en día comercial. Siguiendo con los ejemplos, les cuento que en un país como Bélgica se creía que el niño Jesús visitaba y bendecía por la noche las galletas navideñas. Los alemanes, por su parte, asperjaban con agua bendita cada esquina de sus casas sin voltear la cabeza para espantar los malos espíritus todas las navidades. En la Bretaña francesa, en la tierra del rey Arturo, se creía hasta hace menos de 200 años que en la noche de la Navidad recorrían los cementerios las almas de las personas que se habían ahogado en el mar. Entonces, hasta hace muy poco, Papá Noel no había entrado en la farándula navideña y si queríamos encontrarlo en Europa, debíamos viajar al extremo norte, a las tierras rusas y finlandesas, donde vivía el famoso Maroz, Ded Maroz, un gordito barbudo con poderes sobrenaturales, una especie de guardián de los bosques, que hace parte de las leyendas eslavas y de los pueblos del norte de Europa. Ded Maroz es, en ruso, quiere decir el papá hielo, y está acompañado de su fiel Nievecita, una hada invernal, que lo acompaña en todas sus travesías por el bosque. Este personaje legendario es el origen del Papá Noel de hoy en día. No viene de los Estados Unidos realmente, viene de esa zona llamada Karelia, que es la frontera entre Rusia y Finlandia, que vive en el norte y que reparte regalos a los niños que se portan bien. La gran diferencia con el Papá Noel de hoy en día es que esta leyenda finlandesa y rusa es un Papá Noel azul y como digno hijo de la patria del Gulag podía enviar a Siberia a los niños que se portaban mal. Así que creo haberles mostrado que no hay solo una Navidad, sino que esta fiesta es tan variada como las culturas que la celebran. Y por eso, si les gusta este contenido, denle un like a este video y aprovechen para unirse a las membresías de nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar cursos y conferencias de historia ilimitados. Chao, chao.